arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Así que la enseñanza de hoy es: el cielo es real, el cielo es real y el paraíso estaba debajo de la tierra. Digo estaba porque ahora está en el cielo, como lo vamos a ver ahora por medio de la palabra de Dios. Usted puede encontrar estas enseñanzas en una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, Ministerio Apologético Pasión por la Palabra. Ahí la lista de reproducción se llama El cielo es real. La enseñanza anterior la va a encontrar ahí y hoy en la noche va a estar subida esta. Bien, vamos a comenzar. Esta persona que usted ve aquí en pantalla, Herbert Spencer, que vivió entre el 1820 y el 1903 después de Cristo, él, después de prácticamente una vida de estudio, este filósofo británico declaró que existen básicamente 5 fundamentos de ciencia. 5 fundamentos de ciencia: el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. 5 fundamentos de ciencia. Tomó poco para Spencer que se diera cuenta que él simplemente estaba repitiendo lo que había sido dicho por un hombre que vivió algo de 3000 años antes que él, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso número 1. Como usted lo puede ver, Moisés hace 3500 años atrás, en el verso número 1, él escribió: en el principio, el tiempo, creó la acción, Dios, la fuerza, el cielo, el espacio y la tierra, la materia. Le tomó toda su vida a Herbert Spencer, este filósofo británico, poder descubrir lo que hace 3500 años atrás había dicho Moisés. Moisés, el profeta de Dios. Es que la Biblia fue escrita por los hombres. ¿Cómo puede haber sido escrita por un hombre normal? Era un hombre lleno de la presencia de Dios. No era cualquier hombre, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Él no podía saber. No tenía cómo saber. Cuando él está describiendo la creación en el libro de Génesis, él no tenía cómo saber estos 5 principios que descubrió Herbert Spencer, pero el Espíritu de Dios se lo había revelado. Albert Einstein, este hombre que usted ve aquí, Albert Einstein, que vivió entre el 1879 y el 1955 después de Cristo, él postuló la teoría del espacio-tiempo, como usted puede ver él postuló la teoría del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, como usted puede ver en esta imagen que aparece allí, teoría del espacio-tiempo. En esta teoría del espacio-tiempo que Albert Einstein postuló, él decía que el espacio estaba constituido por 3 dimensiones: por el alto, por el ancho y por la profundidad. Eso era el espacio. Y además, el espacio tenía una 4ª dimensión que era distinta, pero que es paralela al espacio, que es el tiempo. Por lo tanto, Albert Einstein, él determinó que habían 4 dimensiones: alto, ancho, profundidad y el tiempo. 4 dimensiones. Estos hombres que usted puede ver acá, que es Joel Schreck y John Henry Schwartz, ellos, tomando la teoría de Albert Einstein y llevándolo un poco más allá, ellos postularon la teoría de cuerdas. De acuerdo con la teoría de cuerdas, un electrón no sería un punto sin estructura interna y de dimensión 0, sino una cuerda minúscula
en forma de lazo vibrando en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones de hecho. El planteamiento matemático de esta teoría no funciona a menos que el universo tenga 11 dimensiones, mientras que un punto simplemente se movería por el espacio. Una cuerda podría ser algo más, vibrar de diferentes maneras. Si vibrase de cierto modo, veríamos un electrón, pero si lo hiciéramos de otro, veríamos un fotón, un quark o cualquier otra partícula del modelo estándar, dependiendo de la forma concreta en que estuviese vibrando. Estas teorías, ampliada con la otra, como la de las supercuerdas o la teoría M, pretenden alejarse de la concepción de un punto de partícula. La siguiente formulación de una teoría de cuerdas se debe a Joel Schrick y John Henry Swartz. En 1974 publicaron un artículo en el que mostraban que una teoría basada en objetos unidimensionales o cuerdas, en lugar de partículas puntuales, podían describir la fuerza gravitatoria, aunque estas ideas no recibieron en ese momento mucha atención hasta la primera revolución de supercuerdas del 1984. Como usted puede ver en la imagen que viene, lo que ellos postularon en simples palabras, usted puede ver allí unas flechas negras. Allí esas flechas negras representan la altura, la anchura y la profundidad. Y entre medio de esas flechas hay otras flechas. Y lo que estos dos hombres postularon es que en medio de este espacio de 4 dimensiones que nosotros tenemos, es decir, del ancho, el alto, la profundidad y el tiempo, existen en medio de este espacio otras dimensiones. Y llegan a postular algunos entre 9 y 11 dimensiones. Dimensiones que nosotros incluso no podemos ver. Aquí en la otra imagen que aparece, puede ver usted también ahí la altura, la longitud y el ancho. Y en el ancho, ahí donde aparece el ancho, se expandió la imagen y dice dimensiones adicionales. Lo que está tratando de decir estos dos hombres es que en medio de este espacio-tiempo existen diferentes dimensiones que incluso nosotros no podemos descubrir y que estaban situados también en otras, con otras leyes incluso, como lo va a ver usted en este próximo video, que va a ser más explicado mejor de lo que yo pueda explicárselo. En síntesis, érase una vez un mundo en el que los físicos tenían un problema. La teoría de cuerdas en 7 minutos. La idea, en síntesis. Érase una vez un mundo en el que los físicos tenían un problema muy gordo con la gravedad. Mientras el resto de interacciones se dejaban domar por las leyes cuánticas, las leyes más profundas que conocemos, la gravedad se resistía. Los físicos no sabían cómo unir las fuerzas más fundamentales bajo las mismas normas. Muchas soluciones fueron propuestas, entre ellas la idea de que las partículas más elementales del universo no son objetos puntuales, sino que son objetos extensos. Así se abrió la puerta a una de las candidatas a teoría del todo más importantes del momento, la teoría de cuerdas. Antes de nada, que queden 2 cosas claras. La primera es que todo lo que viene a continuación no ha sido confirmado experimentalmente. Puede ser que el mundo real sea muy distinto. La segunda es que no hay una sola teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un marco teórico. 5 realizaciones de la idea se engloban aquí, pero la idea general se puede entender con 3 ingredientes esenciales. Uno es la cuerda, un filamento diminuto que, dependiendo de cuánto vibre, genera cada una de las partículas elementales que conocemos, todos los componentes de la realidad a partir del mismo objeto. Las cuerdas también explican cómo las partículas interaccionan. En ciertos modelos, las partículas del modelo estándar, las que conocemos y las que estamos hechos, estarían representadas por cuerdas abiertas, mientras que el gravitón, la elusiva partícula que media la gravedad, estaría representada por una cuerda cerrada. 2 cuerdas abiertas pueden combinarse para dar lugar a una sola cuerda abierta, o partirse por la mitad para formar 2. Así se explicaría cómo interaccionan las partículas que conocemos, por ejemplo, cómo los electrones se repelen. Por otro lado, una cuerda abierta podría plegarse de modo que emita una cuerda cerrada. Así sería como la materia emite gravitones, cómo crea campos gravitacionales.
Las cuerdas deben ser objetos terriblemente pequeños, ya que ningún experimento del mundo las ha detectado. De hecho, puede que sean tan pequeñas que tengamos que buscar rastros de ellas en el universo primitivo, cuando la energía era tan brutalmente alta que podían manifestarse. Pero vayamos con el segundo ingrediente, las dimensiones extra. Pongamos a vibrar a las cuerdas en las 3 dimensiones del espacio. De estas vibraciones surgirán las distintas partículas y cómo estas partículas interactúan con la gravedad. ¿El resultado? Desastroso. La gravedad sigue sin comportarse bien a nivel cuántico cuando está con el resto. ¿Cómo arreglarlo? ¿Y si cambiamos la forma en la que las cuerdas vibran, aumentando las dimensiones del espacio? El caso es que seguimos teniendo un desastre aumentando las dimensiones a 4, 5, 6. Es necesario tener, para la mayoría de teorías de cuerdas, 9 dimensiones espaciales para que la gravedad se porte bien. Pero nuestro mundo claramente tiene 3 dimensiones, así que ¿dónde están las demás? Es aquí cuando llega la idea de la compactificación. Imagina que ves un cable de lejos. Parece que tiene una dimensión, ¿verdad? Sin embargo, si te acercas mucho, notas que es cilíndrico, que podrías moverte sobre la superficie del cable. Una dimensión más. Puede que a nuestro mundo le pase lo mismo, que parezca tridimensional a nuestras escalas, pero si fuéramos a tamaños muy pequeños, nos percatáramos que hay más dimensiones, 6 dimensiones ocultas en diminutos espacios compactos, plegados de una cierta manera, que llamamos la compactificación. En estos espacios no solo habitan cuerdas, también vive nuestro tercer ingrediente, las branas. La cosa es que los físicos se dieron cuenta de que las cuerdas abiertas tenían que acabar en alguna parte, tenían que estar ancladas a un objeto que, además, llena todo el espacio, las branas. Esta en concreto es una dosbrana, porque tiene 2 dimensiones, pero las distintas teorías de cuerdas predicen la existencia de branas de diversas dimensiones, que incluso se estiran por las dimensiones extra. Además, estas branas podrían ser capaces de intersecar con otras branas, lo que daría más libertad a las cuerdas unidas a ellas. Ahora pueden tener un extremo amarrado a una brana y el otro extremo a otra, lo que confiere a la cuerda nuevas propiedades. Por ejemplo, puede que una brana dote a la cuerda de carga eléctrica, mientras que la otra la dote de carga de color. Entonces la cuerda se comporta como un quark. La idea es que los electrones, los neutrinos, los quarks, los fotones, todas las partículas de nuestro universo podrían ser cuerdas, cada una ancladas con distintas branas, teniendo así sus diferentes características. Ahora sí, tanto la estructura de las branas como la forma en la que el espacio en estas dimensiones extra está compactificado va a afectar a cómo vibran las cuerdas, van a influir en el número de partículas que haya, o cuáles sean sus masas, o cuán fuerte es su interacción. La compactificación ayuda a determinar cuáles son las leyes de nuestro universo. Y aquí están los físicos trabajando, porque no hay una manera única de compactificar 6 dimensiones. No se conocen aún los números exactos, pero la idea es que hay tropecientas compactificaciones distintas igual de válidas, cada una generando sus propias leyes. Este paisaje de diferentes posibilidades se llama el landscape. Algunas personas apuntan a esto como una maldición. La teoría debería decirte de una cuál es nuestra compactificación y cuáles son las leyes de nuestro universo, no poner sobre la mesa una cantidad ingente de posibilidades. Sin embargo, otros piensan que detrás de esto hay algo fundamental. Al igual que la astrofísica nos dice que hay varias maneras de fabricar un sistema planetario que, de hecho, existen en el cosmos, puede ser que lo que la teoría de cuerdas nos está diciendo es que hay varias maneras de fabricar un universo y que nosotros somos uno con una compactificación concreta entre muchos otros universos completamente distintos, conviviendo en un multiverso. Dejando estas batallas a un lado, os hemos contado que existen 5 teorías de cuerdas distintas. Bueno, lo cierto es que eso es lo que pensaban los físicos al principio, pero con el tiempo fueron notando que en realidad no son tan diferentes. Están conectadas por dualidades. Por ejemplo, estas dos. En principio parecen teorías muy distintas, con sus peculiaridades, pero lo cierto es que con una cierta transformación puedo convertir una en la otra y viceversa. Lo que estas equivalencias nos están diciendo es que todas las teorías de cuerdas están hablando de lo mismo, solo que cada una lo comunica de una manera distinta. Podríamos verlo como que cada teoría es un sentido, cada uno percibe el mismo mundo pero de una manera particular. Y de hecho, al igual que detectar un sonido es mucho más sencillo con el oído que con el olfato, hay ciertos cálculos que son sencillos de obtener con una teoría, pero infernales con otra. Las dualidades se siguen estudiando, pues nos llevan a sitios insospechados, a lugares como a la famosa teoría M, una teoría que, aunque conectada, ni siquiera es una teoría de cuerdas, o a lugares en los que lo que nos parece tridimensional podría ser realmente bidimensional, pero de esto hablaremos en otra ocasión. Sin duda, las predicciones de la teoría de cuerdas son increíbles, pero, y aquí va la gran pregunta, ¿serán las reglas más fundamentales de la realidad?
No lo sabemos y aún tardaremos mucho en averiguarlo. Así que pongámonos a trabajar, descubramos todas las maravillas que esta idea puede darnos y que la naturaleza diga la última palabra. ¡Hey! Si quieres que te avisemos cuando saquemos el próximo vídeo, suscríbete. Bien, entonces nos estamos dando cuenta cómo en la actualidad los físicos matemáticos están descubriendo que hay en los espacios otras dimensiones, es decir, no solamente hay 4 dimensiones, es decir, alto, ancho, profundidad y tiempo, sino que en medio de nosotros, en este espacio, hay más dimensiones. Y es también esas dimensiones en las que algunos de los que hemos creído en el Señor, vemos que pueden aparecer ángeles, existen los demonios, existe la brujería, la hechicería. Existen diferentes dimensiones en las cuales el diablo incluso se mueve y los ángeles de Dios se pueden mover. Esto que están descubriendo ahora los físicos matemáticos es algo que a nosotros la Biblia ya no nos enseñaba. Es algo que los profetas hebreos y los apóstoles de la Biblia, del Nuevo Testamento, ellos ya describían. Incluso, una de las otras teorías es que hay distintos espacios. Nosotros vemos que nosotros tenemos un espacio o un cielo atmosférico y tenemos otro espacio cósmico que tienen una altura, una anchura, una profundidad y un tiempo diferente. La altura, la anchura y la profundidad de este espacio atmosférico es distinto al espacio cósmico donde están las estrellas, la luna. Es un espacio, un alto, un ancho y una profundidad diferente. Los científicos dicen que el espacio exterior, el cielo cósmico, se está siempre expandiendo, es infinito. Entonces hay un espacio diferente allí, con una altura, una anchura y una profundidad distinta, y el tiempo es diferente en ese espacio. Entonces, nosotros vemos que esto que recién están descubriendo los científicos, los matemáticos, físicos, es lo que la Biblia ya describía. De nuevo, Moisés, hace 3500 años atrás, mire lo que dice, lo mismo que habíamos leído, dice: en el principio creó Dios los cielos, espacios y la tierra. Y aquí podemos notar que Moisés no escribió: en el principio creó Dios el cielo en singular, sino que escribió los cielos. El rey Salomón, él cuando construyó el templo de Israel, que esto lo vimos la enseñanza pasada, usted lo puede buscar en nuestro canal de YouTube, Ministerio Apologético Pasión por la Palabra, en la lista de reproducción, El cielo es real. El rey Salomón, cuando construyó el templo, él llegó a decir: Señor, ¿es verdad que tú vas a habitar en esta casa si ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener? Salomón, Nehemías, Esdras, el salmista David, todos ellos hablaron de 3 cielos. 3 cielos, 3 espacios. Un cielo atmosférico donde nosotros nos encontramos, un cielo cósmico y el cielo de Dios, donde están los ángeles, donde está el trono de Dios. Lo que hoy están descubriendo los físicos matemáticos, la Biblia ya lo decía. Y descubrimos que ya no son locuras, ya no son mitos y leyendas como se tratan de burlar algunos ateos, sino que la Biblia siempre tuvo la razón. Si usted ve el conocimiento de la ciencia como una pirámide, los científicos y matemáticos y todos van hacia la verdad, hacia la cúspide, buscando la verdad. Cuando lleguen allá, nosotros vamos a estar saludándolo y esperándolo ahí. Sí, sí. Dios tenía la razón, sí, Jesús tenía la razón, vengan. La Biblia tenía la razón. Moisés ya había hablado de espacios, diferentes cielos. Y en esta imagen que usted puede ver, allí puede ver algo como 3 espacios. Uno, el que donde está la tierra, el espacio atmosférico. En el lado azul, ese es el espacio cósmico donde está el sol, las estrellas. Y los físicos matemáticos han dicho que aquí hay como un agujero de gusano que los puede enviar hacia otros universos u otras dimensiones, otros espacios. Nosotros, según lo que nosotros entendemos de la Biblia, ese otro espacio es el espacio
del cielo. Es el tercer cielo donde habita Jesús en su trono. Y como ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, los profetas hebreos pudieron ver ese espacio. Y ya después, habiendo hablado de esto, quiero que leamos la palabra de Dios y dice así en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí hay dos cosas, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí Pedro está haciendo una diferencia entre lo humano, la vida humana que tenía Jesús, y su vida divina, su vida espiritual, lo que estaba dentro de ese cuerpo. Dice, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración a la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces vemos cómo el apóstol Pedro nos explica que Jesús, al morir, él en el espíritu, en la divinidad que estaba dentro de su cuerpo, que fue su cuerpo el que murió, no su divinidad, él en su divinidad, en su espíritu, él fue al fondo de la tierra. Fue al fondo de la tierra a predicar, a hablarles a unas personas que estaban en otra dimensión. Y aquí quiero entrar. Lo que antes decían, no, ustedes están locos, ¿cómo pueden creer en el cielo, en el infierno, en los ángeles, en los demonios? En la misma física nos está dando la razón a la Biblia y a Dios, que existen otras dimensiones. Él bajó a esa dimensión que existe paralelamente a esta y predicó, dice, a unos espíritus encarcelados. Antes de subir al cielo, lo que hizo Jesús fue bajar al fondo de la tierra. Y aquí está la pregunta. Si Jesús lo primero que hizo fue bajar a la tierra, ¿cómo es que le dijo al ladrón que estaba al lado de él, porque habían 2 hombres crucificados, por qué le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Si él iba a bajar a la tierra y no iba a subir al cielo. Bien, vamos a leer la historia. Crucifixión y muerte de Jesús. Lucas 23:39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Jesús, si él no iba a subir todavía, él iba a bajar primero, le dice al ladrón que él iba a estar con él en el paraíso si primero iba a bajar al fondo de la tierra? Si a algún lado lo iba a acompañar primero, era al fondo de la tierra, no al cielo. Usted puede ver esa imagen donde estaban los 3 ahí colgados. Y la verdad, y aquí la revelación, es que el paraíso, el lugar donde estaban las almas de aquellos que habían creído en el Mesías y habían creído en Dios desde el principio de la creación hasta el momento en que Jesús murió y resucitó, ellos estaban en el fondo de la tierra. El paraíso, antes de que Jesús resucitara, estaba en el fondo de la tierra. Y les quiero contar una historia que aparece en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, la historia El rico y el Lázaro. Dice así, esta historia la cuenta Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino,
y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y aquí el seno de Abraham es uno de los nombres a los que se le denomina al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, cerca. La palabra seno es cercano a Abraham. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima, y aquí usted puede ver la palabra cima. Aquí la palabra cima no es cima como de un monte, sino que es al revés, cima con S, que es una profundidad, un hoyo. Usted lo puede buscar esa palabra en cualquier lugar, está en Google. Dice entonces, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas, que se refiere al Antiguo Testamento completo, profetizaban que el Mesías tenía que morir y resucitar. Por lo tanto, si no creían a los 5 libros de Moisés, que es la ley, y a los profetas, que ahí mismo decía que uno se iba a levantar de entre los muertos, no le iban a creer a nadie. Entonces vemos en esta figura que habían 2 espacios, y aquí va el tema que estábamos hablando antes. Habían 2 espacios, 2 dimensiones diferentes, separados por un hoyo, por una cima con S, y en uno estaba Lázaro con Abraham disfrutando, y en el otro estaba el rico sufriendo y atormentado con un calor tan grande que lo único que le bastaba era que alguien untara un dedo en agua y se lo pusiera en la boca. Eso era lo máximo que le podía pasar. Era tanto el sufrimiento que él estaba viviendo que eso le traería satisfacción. Y para que usted pueda tener en consideración la figura esta que estamos hablando, esta imagen, le descargué un video para que usted pueda ver esta historia de manera relatada. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!
Los fariseos, que amaban el dinero, escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia. El hombre rico y Lázaro. Un año antes. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. ¡Finalmente llegó! Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra.
¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? ¿Sí? Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. No. Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado.
podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima. Bien, este video es el relato exacto de lo que habló Jesús. Hay algunas personas que piensan que esta historia que contó Jesús es una parábola. Es una parábola. Pero si usted va al libro de Lucas, capítulo 16, se va a dar cuenta que siempre cuando Jesús comenzaba una parábola, él decía que era una parábola. En esto es una historia real. Él comienza a contar una historia real, y no solamente lo digo yo, sino que realmente muchos pastores importantes y cristianos importantes contemporáneos y antiguos siempre creyeron que esta historia era una historia real. Estaban, antes de que Jesús muriera y resucitara, el Hades, donde están todas las almas de las personas que no siguieron a Dios. En un lado había un hoyo y al otro lado estaban el paraíso, o lo que allí describe Jesús como el seno de Abraham, el lugar más cercano a donde estaba Abraham. Allí separados, eran dos dimensiones diferentes, donde unos estaban sufriendo y otros estaban siendo consolados y estaban felices. Y aquí se responde la pregunta, ¿por qué cuando Jesús le dice al ladrón, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y fue al fondo de la tierra y no subió al cielo? Fue porque el paraíso, antes de que Jesús resucitara, estaba en el fondo de la tierra, frente a frente al Hades. Y cuando Jesús murió y resucitó, cuando murió, como nos explica Pedro, fue y le predicó a todos los que estaban allí. Y se llevó a todos los que estaban en el paraíso o en el seno de Abraham. Al resucitar los tomó a todos y los llevó hacia el cielo. Antes de eso, el paraíso no estaba en el cielo, estaba en el fondo de la tierra, frente al Hades. Frente al Hades. Entonces, ¿quiénes son los que dicen que esta historia es una parábola? Los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no creen en el infierno. Entonces ellos se la sacaron jugando de oro con que eso era una parábola, pero en ninguna parte de la historia de la Biblia allí Jesús dice que eso es una parábola. De todas formas, tendríamos que comprobarlo en alguna otra historia, si realmente el paraíso estaba en el fondo de la tierra, que es lo que quiero hacer ahora con la historia de Saúl y la adivina de Endor. Saúl había sido desechado por Dios por haberle desobedecido a Dios, por no haber nunca hecho caso a lo que Dios decía por medio del profeta Samuel. Y dice que Dios lo desechó y le traspasó el reino a David. Y desde que Samuel le dijo esas palabras, Dios nunca más se le apareció, nunca más le habló por profecía, ni por sueño, ni por los sacerdotes, nada, lo dejó absolutamente solo. En un momento de su vida él necesitaba la ayuda porque estaban los filisteos a punto de atacarlo, a punto de derrotarlo y de quitarle todo lo que tenía, destruir la ciudad. Y él consultó a los sacerdotes, al Tumín y el Urim, le pidió a Dios que le mostrara en sueños, en visiones, y como Dios no le respondía, lo mejor que se le ocurrió hacer a Saúl, siempre como fue siempre su reinado, cometió un error, y se le ocurrió ir donde una divina, y aquí está la historia, y le pide a esta divina que le haga venir a Samuel. Y aquí viene la historia. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 11. Usted mismo después lo puede buscar en su casa. Dice, la mujer, la divina, entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado?
pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Mire cómo lo que ella está tratando de expresar. Ve personas que suben de la tierra, no que bajan desde el cielo, sino que suben de la tierra. Ella lo describe como dioses. En el verso 14 dice, y le dijo, Saúl le dijo a la divina, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Mire lo que hizo. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces vemos cómo esta adivina, y aquí no quiero entrar en la discusión si esto fue real o no, o la adivinación y la brujería es real en la Biblia. Son cosas que se practican y son reales. Y como ya lo vimos al principio de la enseñanza, son diferentes dimensiones que existen al mismo momento actuando con nosotros. Son dimensiones paralelas. Esta mujer lo que hizo es abrir una de esas dimensiones y hacer subir a Samuel. Esto es una historia que está en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera y antes de que Jesús muriera y resucitara. Entonces Samuel sube y lo ve y conversa por medio, yo creo que es por medio de la vidente que habla Samuel. No es que específicamente lo vio en una visión, sino que esta mujer poseída por estos espíritus de brujería, de hechicería, lo que hizo fue hacer subir desde la tierra a Samuel, el espíritu de Samuel, y Samuel habló por medio de ella. O ella repitió lo que Samuel le dijo. Y lo otro interesante es que Samuel le dice, hoy estarás tú conmigo. Hasta en el paraíso que estaba debajo de la tierra, Samuel seguía profetizando. Ahora esto es dudoso porque yo considero que Saúl en realidad se condenó, que siempre estuvo haciendo cosas malas, incluso hasta el último momento de su vida estuvo practicando hasta la adivinación. Así que probablemente cuando Samuel le dice, hoy día vas a estar conmigo, iba a estar con él, pero del otro lado, del lado donde estaba el rico, y se iban a ver. Entonces, el Hades, donde estaban las almas, y el paraíso estaban en el mismo lugar. Pero cuando Jesús muere y resucita, ese lugar donde estaba el paraíso o el seno de Abraham, al resucitar, Jesús se lo llevó al cielo y ahora el paraíso está en el cielo. ¿Cómo le puedo demostrar esto? También con la Biblia. Y vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esto en Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y miren lo que dice en el verso 8 ahí. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y aquí se puede tomar de formas, este versículo de formas espirituales, ¿no? Llevó cautiva la cautividad, es decir, que nos soltó nuestras cadenas de los pecados, etcétera, etcétera. Pero eso es una enseñanza espiritual. Lo que es literal, es que Jesús, al ir hacia abajo, aquellos que estaban cautivos allí,
en el paraíso o en el seno de Abraham, que estaba frente al Hades, donde estaban sufriendo los otros, a esos presos, a esos cautivos, se los llevó cautivos. Subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban cautivos. Y aquí quiero leer otra versión, que es la versión Palabra de Dios para Todos. La versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Por eso la Escritura dice: cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. Entonces se llevó a los prisioneros, es decir, a los que estaban allí frente al Hades, y los separaba una cima, que era un hoyo, un abismo. A esos, al resucitar, los llevó al cielo, y ahora el paraíso, después de que Jesús resucita, está en el cielo, en el tercer cielo. Y es allí donde fue, lo que relata Pablo, no sabe si es en cuerpo o en espíritu, dice: Dios me llevó al paraíso, al tercer cielo. Y aquí vemos cómo lo que está descubriendo ahora los físicos matemáticos, la Biblia siempre lo supo. Que el Señor les bendiga en gran manera a todos mis hermanos. Espero haber seguido contribuyendo a su conocimiento bíblico. Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar orando por todas las peticiones. Así que le invitamos que pueda anotarlas usted, guardarlas, y mañana en la coordinación usted las escriba en la casilla de comentarios que se encuentra abajo de este live. Que Dios les bendiga en gran manera. Nos vemos mañana a las 20 horas. He aquí que yo estoy en la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él, y él conmigo.